Le doy la bienvenida a la profesora de la UNAM, Jacqueline Pechard. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, encantada de estar contigo. Oye, quería platicar contigo, Jacqueline, porque tú participaste como consejera en el INE, como consejera en el INAI. Eres una persona que conoce desde dentro los organismos autónomos. ¿Por qué la animadversión del presidente a los organismos autónomos? Yo creo que hay que entender que los organismos autónomos surgieron como parte de un proceso para desarticular el hiperpresidencialismo en México. Lo que buscaron al darle autonomía a estos organismos fue que pudieran ejercer sus funciones y sus facultades sin ningún tipo de subordinación, no solamente al poder presidencial, sino en su momento al partido en el gobierno. Entonces hay que entender que la animadversión tiene que ver con un afán del presidente de recuperar espacios y organismos que en el pasado, antes de 1993, que fue la primera vez que se creó un órgano autónomo, que es el Banco de México, pues dependían claramente de la administración pública federal. Creo que a eso se debe, pero también tiene que ver con que esta autonomía que los dotó de esa posibilidad de no estar subordinado a ningún partido ni a ningún poder de los tres, de la división de tres poderes, pues también ayudó a que fueran organismos más eficaces, más confiables y más transparentes. Ahora, la verdad, Jacqueline, hay de organismos autónomos a organismos autónomos. Sí, por supuesto. Hay unos chiquitos que, bueno, pues son importantes, pero yo creo que aquí hay que darle prioridad a los grandes y que sí deben de mantenerse la autonomía. ¿Cuáles dirías que son esos? Bueno, yo diría que los grandes son los que tienen en sus manos la defensa y la garantía de derechos fundamentales, sean derechos humanos o sean derechos políticos. Creo que todos tenemos en mente el INE. Digo, dejemos aparte los que tienen que ver con funciones más técnicas y de carácter más financiero, como el Banco de México, el INEGI, por ejemplo, que también ha habido intentos de decir, bueno, pues ya no tiene que ser autónomo si ya no hay desconfianza en el presidente. Si hay un presidente que tiene un enorme respaldo social, bueno, pues ya para qué hacerlo autónomo. Creo que la autonomía, por eso es muy importante subrayarlo, tiene que ver con eficacia y confianza. Entonces, el INE, pues, es un organismo que a lo largo de sus 20 años pues, ha logrado identificar que puede organizar elecciones limpias, confiables, transparentes, que cubren los estándares internacionales de las elecciones. Pero el INAI igualmente, el INAI pues lo que ha logrado es ya crear como una idea clara que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y el derecho a la protección de los datos personales también. Y esos son los atributos y las funciones que tiene el INAI. Pero desde luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es una institución fundamental también para la protección y la garantía de los derechos humanos. Pero Jacqueline, esa ya se fue, ¿no? Yo creo, esa ya bueno, fue capturada, ¿no? Está capturada, efectivamente, está capturada. Y por eso fíjate que los procesos de nombramientos de los integrantes, ya sea de sus órganos colegiados, como en el caso del INE, en el caso del INAI, en el caso del IFT, de la COFESE, etcétera, bueno, pues en esos casos, pues lo que tú ves es que los nombramientos no dependen solamente del presidente, sino que dependen ya sea del Senado, de la Cámara de Diputados o de una combinación entre propuestas del presidente, pero votación en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso lo que permite es justamente ese no tener que quedar subordinados. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hemos visto que ha perdido justamente en ser eficaz en la protección de los derechos humanos justamente por la subordinación al Ejecutivo. Esa es la gravedad del caso y lo que está en juego cuando se quiere, digamos que, despojarlas de su autonomía y por lo tanto ser un elemento para una reconstrucción del hiperpresidencialismo. Es que ese es el tema, ¿no? Es un proyecto político de concentración de poder
de hiperpresidencialismo que yo creo atenta contra la democracia, Jacqueline. Sí, desde luego que atenta con la democracia, porque la democracia lo que tiene como principios fundamentales es precisamente la no concentración del poder en una sola mano, ¿no? Y menos en un solo hombre. Claro. Entonces, pues la autonomía a eso ayuda. Desde luego que esto no quiere decir que sean organismos perfectos, que no haya mucho que mejorarles, por supuesto, y la parte del costo pues es una cuestión importante, pero también tiene que ver con toda la cantidad de funciones que les han ido pues otorgando, ¿no? Claro, Colgando sí. los actores políticos. Pues el INE es un ejemplo, sí, como en 14 le colgaron 72 nuevas funciones, o al INAI. Entonces, pues esa es una manera de saturarlos, digamos, de funciones y de hacer pues aparatos más grandes, ¿no? Pero lo que hay que ver es si están cumpliendo con las funciones que les fueron encomendadas y si están cumpliendo con efectivamente identificar que tanto la transparencia como los derechos políticos de los ciudadanos pues están siendo garantizados, y también la vigilancia sobre los partidos políticos, porque claro, no hay que olvidar que el INE tiene esa parte de fiscalización muy fuerte sobre los partidos políticos, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Jacqueline, para defender a los órganos autónomos? Porque desde luego yo veo el asedio por parte del gobierno federal. No veo mucho a los partidos políticos de oposición haciendo una defensa férrea de los órganos autónomos. En fin, y creo que han quedado un poco pues a la defensa de ellos mismos, a la autodefensa y un poco de ciertos organismos de la sociedad civil. Bueno, yo creo que tienes razón. Los primeros que tienen que defenderse a sí mismos son los órganos autónomos. Tienen que ver de qué manera perfeccionan sus procedimientos, sí, de qué manera, ¿no? De qué manera sí son, pues pueden hacer procedimientos que reduzcan sus costos. Sí. Pero yo creo que todo esto es parte de la sociedad civil, porque como tú bien dices, los partidos de oposición no han estado defendiendo a estos órganos autónomos, pues porque los partidos de oposición están en una situación pues bastante débil, por decirlo de la manera más amable, ¿no? Digamos, están desarticulados, sino pulverizados, y esto pues hace que su posibilidad de hacer un frente para la defensa de estos organismos, que buena parte de estos partidos, los partidos de oposición, fueron los grandes artífices, claro, de estos organismos autónomos que le lograron, digamos, reducir facultades al presidente, ¿no? Y esto fue parte de nuestra transición a la democracia. No fue solamente una transición electoral, fue una transición hacia un mayor equilibrio entre los poderes, hacia hacer del Congreso, del Poder Legislativo, poderes relevantes, y que no fuera solamente el presidente el único poder, ¿no? Claro. Me queda tiempo para una pregunta y sí quiero aprovechar tu presencia acá, Jacqueline, para que nos des un comentario de lo que dijo el presidente, de que él se va a convertir en el guardián de las elecciones. ¿Qué te parece esta declaración? Pues me parece totalmente inadecuada, sobre todo porque él es la cabeza de uno de los poderes, y si algo hemos luchado en México es porque la organización de las elecciones no esté intervenida ni siquiera vigilada por el poder presidencial. Lo que tendría que hacer es quedarse claramente al margen para que pueda el órgano, el INE, el órgano autónomo, desarrollar sus funciones sin tener que estar pidiéndole al presidente que se haga a un lado. Entonces, a mí me parece muy inadecuada esa fórmula. Que él vea que se realicen las elecciones, pues sí, todos, como cualquier ciudadano, podemos ver, pero hay alguien que tiene la facultad de garantizar que las elecciones sean limpias, transparentes y desde luego fuertemente competidas, que eso es lo que todos aspiramos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Jacqueline, una mujer excepcional, sirvió en el INE, en el INAI, ahora es profesora de la UNAM. Te agradezco mucho, Jacqueline. Al contrario, Leo, encantada. Buenas noches. Jacqueline Pechard, gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Los dejo aquí con Genaro Lozano.